Mi segunda reflexión sería una especie de reflexión sobre cómo este ajuste de lo global tiene un impacto en la región, en América Latina y el Caribe. Luego, revisar un poco la situación del banco, cómo está y de dónde viene CAF, y explicar un poco de qué se trata esta institución y cómo funciona, cómo es su día a día, cómo se interactúa y se relaciona con Colombia. Y finalmente hablar un poco sobre Córdoba, lo que hemos venido haciendo desde hace ya 2 años, con el departamento, preparándolo en su perspectiva y sobre todo en su prospectiva hacia 2052, que ha sido un trabajo con el que hemos venido frecuentemente el equipo de CAF visitando el departamento, visitando Montería en particular. Entonces, si me permiten, yo quisiera comenzar hablando un poquito de este cuadro que tenemos hoy a nivel mundial. Y uno puede decir que el año 2026 es un año, si se quiere, y los últimos 2 años especialmente de bisagra entre el orden que tuvimos multilateral desde 1944, desde Bretton Woods, desde que se hizo todo el pacto para la reconstrucción del sistema financiero mundial, que estaba totalmente aniquilado por cuenta de la guerra en Europa y la guerra global, porque la guerra en Europa fue una guerra en África, fue una guerra en Asia, fue una guerra que tocó también a los Estados Unidos profundamente, de manera que 1944 es un año que uno puede marcar como el año en el que inicia la creación de un nuevo orden global, especialmente en el mundo financiero. Y ese orden que evolucionó casi desde el 44 hasta hace unos años, se ha venido, digamos, adaptando, transformando de una manera muy veloz, hasta el punto que hoy realmente de lo que se habla es de un mundo eh, no de bipolaridad, pero sí un mundo donde hay un conflicto evidente entre potencias y, o entre asociaciones a nivel mundial. Entonces hoy se habla desde hace unos años del sur global, y el sur global pues básicamente recoge los países de África, de América Latina, de Asia, ¿no? Siendo particularmente India, Brasil, Egipto o Sudáfrica como los grandes referentes de ese sur global. Se habla también de Occidente, como ha sido casi que una forma muy coloquial de llamar al mundo europeo y al mundo americano, estos 250 años que celebra Estados Unidos de creación democrática este año, eh, es básicamente lo que llamamos el mundo occidental, ¿no? Y que nos incluye de alguna manera a nosotros, por afinidad en los principios democráticos, por afinidad en los sistemas de producción, por afinidad en historias evolutivas, porque al final del día, en el caso de América Latina, pues tenemos una conexión con ese mismo pasado europeo, y de alguna manera el mestizaje de América Latina nos lleva justamente en la dirección de convertirnos en parte del sur, pero también con un fuerte vínculo con Occidente. Y luego hay un mundo que hoy se conoce como Oriente, eh, que realmente es el mundo alrededor de China y de Rusia, que son y representan otros valores distintos a los nuestros en términos de democracia, en temas de participación, e inclusive en la interacción del Estado con la economía y del Estado con las empresas particularmente. Y uno dice, bueno, esto está muy lejano a mi vida diaria. Y resulta que no, está mucho más conectado y más imbricado con la vida diaria que nunca. Porque, por ejemplo, la tensión entre Occidente y Oriente, es decir, entre Estados Unidos y China, se está reflejando en América Latina casi que ya a diario. Se está reflejando en la situación, por ejemplo, de los puertos en Panamá, de los cuales hoy en la mañana, eh, ya es oficial que el gobierno panameño, en la ejercicio de la sentencia del Tribunal Supremo, le quita el contrato, anula los contratos que tenía Hutchinson Ports sobre los puertos del Pacífico y del Caribe para entregárselos a un proceso de no licitación. De alguna manera, esto es parte de la tensión de Estados Unidos y China, aun cuando sea una decisión soberana local en Panamá, hace parte del tablero de enfrentamientos entre Estados Unidos y China. Y luego podemos citar
todos los episodios que queramos, incluyendo la extracción del presidente o de como quiera denominarse, el regente del poder en Venezuela el 3 de enero. Entonces, todas esas acciones que eran impensables hace unos años, hoy son posibles porque el mundo se está reconfigurando. Entonces, por eso la última conferencia de Múnich sobre seguridad, una conferencia que se está haciendo desde los 60. Este año, el año pasado y este año, ha concluido diciendo el viejo orden mundial terminó y ha aparecido un nuevo orden. Y ese nuevo orden implica, por ejemplo, para los europeos que tienen que invertir más en defensa y más en seguridad de lo que habían invertido desde la Segunda Guerra Mundial. Tienen prácticamente que doblar y en algunos casos triplicar el presupuesto de defensa. Ya no pueden depender de la protección que les brinde Estados Unidos. Y esto no es una novedad con la administración Trump. Esto es algo que viene desde hace ya muchos años, el gobierno americano repitiendo que no puede sostener por su propio presupuesto y por su propia cuenta lo que sostiene. Tiene Estados Unidos más de 750 bases militares alrededor del mundo. Y es de lejos el mayor presupuesto militar a nivel mundial. Y casi que 8 o 9 veces por encima del siguiente. De manera que hay una situación que se venía acumulando en los últimos años que hace que esto que estamos diciendo hoy, o que se está repitiendo en todas partes hoy, sea una verdad de apuño. Y es que ese orden con el que nos criamos ya no existe. O se está transformando en una cosa distinta. En resumen, lo que estamos viendo es que hay una gran competencia entre poderes que nos están llevando hacia un curso que no sabemos si es de conflicto o de mayor cooperación. Unos quieren que sea de mayor cooperación, a otros no les hace daño si es de conflicto. Por eso la invasión de Rusia a Ucrania es tan sensible, por eso las operaciones o los hostigamientos militares en el mar de China son tan sensibles, porque en este momento estamos viendo esa situación. Y cierro esta primera reflexión sobre el entorno global y sus implicaciones regionales, justamente con esta, digamos, repetida por muchos expertos sobre el tema de la trampa de Tucídides, que es al final del día lo que pasó entre Atenas y Esparta. El crecimiento de dos potencias que se consideran rivales termina desatando de alguna manera un conflicto. Y ese es el punto que estamos viviendo hoy. Quienes han estudiado este tema, especialmente en la era moderna, han concluido que siempre que emerge una potencia termina teniendo un desenlace de conflicto y no de cooperación. Entonces, por eso, digamos, a nivel mundial hoy hay un gran desespero por encontrar los canales de cooperación y evitar a toda costa que esto entre en una zona de mayores conflictos a nivel mundial. Dicho esto, pensemos ahora un poco más en América Latina y el Caribe. O sea, esto cómo nos afecta a nosotros. Y tiene muchas expresiones. América Latina y el Caribe, de alguna forma, hoy es el mayor receptor de inversión extranjera de Europa. Y de entre todos los bloques que he mencionado, el bloque que más invierte en América Latina es el bloque europeo. Es el que más plata ha colocado dentro de América Latina y el Caribe y el que más empleos está generando. Se habla de cerca de 800.000 millones de dólares de inversiones europeas en América Latina. Esto va desde bienes hasta servicios. Esto va a turismo, o va a bancos, o va a telecomunicaciones, o va a empresas de manufactura, a ensambladoras de vehículos. Podemos mencionar todo tipo de sectores. Estados Unidos, en cambio, es no solamente un gran proveedor de inversión, es el mayor proveedor de remesas a América Latina y el Caribe. Si nos tenemos 60 millones de personas de América Latina y el Caribe viviendo en Estados Unidos. Estados Unidos nos envía entre 130 y 140 billones de dólares al año en remesas a América Latina. Es un gran Colombia recibe cerca de 13.000 millones de dólares de remesas. República Dominicana casi 11.000. Solamente México entre 70 y 80 billones. Entonces, es muy importante para nosotros la relación con Estados Unidos también. Lo es con Europa, lo es con Estados Unidos. Y además, Estados Unidos es el principal socio comercial, desde México hasta Colombia, el principal socio comercial. Y China también es muy importante, porque es el principal socio comercial de Sudamérica. Lo es para Brasil, lo es para Argentina, lo es para Chile, lo es para Perú. Lo que requiere China, y es lo que le falta a China, es básicamente seguridad alimentaria y seguridad energética.
Y esas dos cosas, o esos dos elementos, o esas dos piezas para el tablero mundial son esenciales para la sostenibilidad del crecimiento de la economía de China. Entonces, puede verse la relación también directa de Sudamérica y de América Latina, pero de Sudamérica en particular, con China. Por ello, las inversiones en puertos, en infraestructura, en empresas, que uno puede ver en los últimos 30 años de China hacia Sudamérica en busca esencialmente de energía y alimentos. Y por supuesto, una capacidad instalada en China que sobrepasa su consumo interno. Y al sobrepasar su consumo interno, pues tiene que ir a colocar esas manufacturas afuera o tiene que ir a colocar sus empresas de construcción afuera, porque hay una, una sobreproducción en muchos frentes dentro de China que implican tener que ir afuera. Entonces, la tensión que estamos viviendo a nivel global entre Occidente, Oriente y el sur global se va a ver reflejada también en nuestro patio, como se reflejó en la Segunda Guerra Mundial, cuando unos países estuvieron cerca a unos países y otros estuvieron cerca a otros países, donde estuvimos unos países de América Latina neutrales, otros muy activos, otros menos activos, pero pasó hace 80 años y ahora nuevamente tenemos que volver a definir cómo es que la región va a tomar partido. En 2 semanas se va a llevar a cabo una reunión de algunos presidentes de América Latina y del Caribe en la Florida con el presidente Trump. Veremos qué sale de ahí. Hace unos días el presidente Trump citó y creó lo que llaman el Board of Peace, que de alguna manera es como una evolución americana de lo que debe ser un consejo de seguridad y un consejo para la reconstrucción que suple de alguna manera o reemplaza en algo las funciones de Naciones Unidas. Yo creo que estamos viviendo un mundo de grandes transformaciones que va a tener implicaciones hacia el interior de los países de América Latina, no importa el tamaño y importan los sectores. Hay sectores que van a ser hipersensibles, como por ejemplo telecomunicaciones. Van a ser hipersensibles para los Estados Unidos. Y la relación de ese sector con China va a ser aún más sensible para Estados Unidos. Es casi una línea roja. Y lo vimos con la revocación de las visas hace una semana al ministro de Telecomunicaciones de Chile por haber avanzado en un proyecto de conexión hacia China. Yo creo que todo esto son reflejos del momento que estábamos viviendo como región. Debe pasar ahora ya al segundo mensaje y es cómo está América Latina, la macro de América Latina. Yo diría que la primera reflexión es que hemos tenido unas décadas de muy bajo crecimiento, de pobre desempeño económico, que han frenado la reducción de pobreza y que han deteriorado el estado de ánimo de la clase media en América Latina. Esa sería mi primera afirmación sobre este segmento. América Latina y el Caribe creció entre 1950 y 1979 a un promedio de 5% anual. Es decir, los años de nuestros padres fueron años de un rápido crecimiento y de un gran crecimiento. Los primeros años fueron años, los 50 y 60, donde América Latina fue no solamente un boom de inversiones, sino también un boom de exportaciones. Petróleo, café, y granos, azúcar, por citar solamente algunos. Y comenzó un proceso de expansión de la clase media en esas décadas y unas expectativas de mejora indiscutibles. La década de los 80, los economistas la llaman la década perdida de América Latina. Fue una década en que América Latina creció por debajo o alrededor del 1%, 1,5%. Los últimos 15 años han sido peores que la década perdida de los 80. Los últimos 5 en particular, que fueron los años de pandemia, tuvieron un efecto de rebote por cuenta de la cantidad de liquidez que se le inyectó a las economías. Pero América Latina está creciendo en promedio 2,2, 2,3, que es un promedio por debajo del promedio mundial. Es decir, esta es una región emergente, una región que no ha terminado de desarrollarse, que no ha terminado de cerrar las brechas de pobreza, y su crecimiento está por debajo de lo que necesita para poder cerrar esa brecha de pobreza o para poder ensanchar más la clase media o para estabilizar más a la clase media. Entonces, cuando uno mira ya esto en el contexto
de los últimos 15 años y particularmente de los 10 años anteriores a la pandemia, encontramos que el crecimiento económico de América Latina fue inferior al de 1900, a la década de los 80. Y si uno mira el siglo XX, ahí la foto es peor. Y la foto es peor porque nos va a demostrar que prácticamente la región, en comparación con el mundo y en comparación con el mundo occidental en particular, no hemos logrado avanzar a la velocidad que debimos haber avanzado. Algo nos sujetó, algo nos atrapó y podemos citar en país por país cuál fue la razón. El ministro de Economía de Uruguay, que está en mi directorio, en el directorio de CAF, escribió su tesis de grado, usó una expresión que llamó el declive. Era explicar por qué razón Uruguay durante 70 años no había logrado superar unas tasas de crecimiento muy ralentizadas. Yo le dije al ministro O'Donnell la tesis que él escribió, y yo la leí en un resumen, es válida para América Latina. Nos acostumbramos a lo que llamamos en Colombia el nadadito de perro. Es decir, hacer lo estrictamente necesario para mantener la cabeza a flote. Poco ahorro, baja inversión, nos acomodamos, dejamos un pedazo de la sociedad adentro recibiendo unos bienes y servicios de calidad y un pedazo de la sociedad que se acostumbró a vivir con escasez. Las comunicaciones han generado también la oportunidad a la gente de darse cuenta de dónde están las oportunidades y qué hay que hacer. Por eso esto es una región de donde ha migrado tanta gente hacia el norte en los últimos 30 años, 35 años. Y luego escribió un libro reciente el ministro de Economía de Uruguay que se llama El Despegue. Es un poco cuál debe ser la receta de Uruguay para poder salir de esa trampa de bajo crecimiento. Y le dije al ministro de Uruguay lo mismo. Le dije, la tesis que él tiene en El Despegue es válida para América Latina. Hacer, por ejemplo, más eficiente el sector no transable de la economía. Pensemos en los servicios públicos, en agua, saneamiento básico, en transporte, en energía, en gas, en los sectores no transables, que dependen de nosotros, que dependen de la regulación, en la que podemos interactuar mejor con mejores modelos de gobernanza, donde podemos incorporar mejor criterios de eficiencia que maneja también el sector privado. Si hiciéramos eso, podríamos darle 1 o 1,5 más de crecimiento a la región, solamente haciendo bien la tarea internamente nosotros, en América Latina. Es la mejora del sector no transable. Otra sería, por ejemplo, aplicarle más integración, fomentar más el intercambio comercial dentro de América Latina y el Caribe. Nuestra región mantiene absurdamente un promedio entre 7 y 8% de aranceles. Nos estamos quejando de los 10 o los 15% que pone Trump, pero el promedio arancelario de América Latina que manejamos, a pesar de todo lo que se ha hecho para rebajar aranceles dentro de América Latina, está entre 7 y 8%. Peor aún en la logística. Hay puntos en América Latina y el Caribe, varios, en Centroamérica y en Sudamérica, donde recorrer las distancias de un camión están a velocidades inferiores a las que manejaba Colón cuando llegó a América. Entonces, cuando uno tiene un transporte que va tan despacio o por tan malas vías, el costo lo paga el consumidor. Es un arancel geográfico. Entonces, tienen que pagarlo el consumidor. Y eso significa menos capacidad adquisitiva y es más pobreza. Entonces, comenzamos a ver esta complejidad de América Latina y vemos progresos en unos frentes y desafíos en otros. Hemos dicho un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. ¿Qué hemos hecho bien en América Latina? Bueno, hicimos unas reformas en los 90 que sirvieron. Un banco central independiente, quitar el tipo de cambio fijo, lograr mejorar la apertura de la economía. Estas cosas sirvieron en los 90 y ayudaron en algo. Mejores reguladores financieros, sector financiero más resiliente. Si uno ve el sector financiero como sistema circulatorio sólido. ¿Qué está mal? ¿Qué nos está fallando a nosotros? Bajo crecimiento, lo que mencionaba antes, que se traduce en baja productividad, que se traduce en alta informalidad. Tenemos una informalidad promedio en América Latina del 60%, informalidad que va, por ejemplo, en países como Bolivia hasta el 86%, países como Chile o como Uruguay en el 25%,
países como Colombia en el 55-60% de informalidad. Esa baja informalidad es una forma también de condena de pobreza. ¿Qué habría que hacer para resolverla? Pues incrementar la productividad, aumentar el crecimiento, generar más empleo. Y en los diagnósticos están. Y dicen, bueno, ¿cómo podemos generar más empleo? Bueno, generar más empleo a través de buenas reformas laborales que permitan generar más empleo. O generar más empleo a través de tener planes de vivienda más consistentes. Tenemos unas políticas inestables en materia de construcción de vivienda. América Latina y el Caribe tienen un déficit que ronda entre 12 y 14 millones de unidades de vivienda. Vivienda puede ser un sector que active la industria también. Entonces, los diagnósticos están y lo que falta es más acción. Entonces, yo diría como corolario de este segundo mensaje, tenemos una región cuyo crecimiento es mediocre y cuyos problemas están asociados esencialmente, no exclusivamente, pero esencialmente a ese bajo crecimiento. Y obviamente podemos resaltar otros asuntos de déficit que tiene la región en infraestructura o los problemas de seguridad, que vale la pena siempre mencionarlos, en un país como Colombia, pero también como México, en un país como Brasil, en un país como Argentina, todos tenemos problemas de inseguridad. Las islas del Caribe, ni se diga. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 están en América Latina. América Latina, con el 9% de la población, pone un tercio de los homicidios violentos a nivel mundial. Un tercio de los homicidios coloca América Latina. Y lidera 12 de 15 mercados criminales transnacionales. Trata de personas, tráfico de personas, trata de armas, tráfico de fauna, minería ilegal y obviamente narcotráfico, por citar, digamos, los mercados criminales transnacionales que ya están reconocidos. Entonces tenemos ahí unos problemas serios y unas trampas que tenemos que resolver, unos desafíos que tenemos que resolver. Ahora, esto hay que hacerlo en medio de unas transiciones, una transición energética, una transición digital, una transición ecológica, y hay que prepararse para un mundo que va mucho más rápido de lo que iba anteriormente. Y entonces ahí tenemos todavía más desafíos en América Latina. Permítame pasar al tercer mensaje, y es hablarles un poco acerca de qué es CAF y qué hago yo en el banco y qué es el trabajo de la institución. Y yo diría, hay una conexión histórica interesante entre 1944, el año en que se hizo la conferencia de Bretton Woods, hace 82 años, echamos atrás, año 44 del siglo pasado, el mundo en plena Segunda Guerra Mundial, completamente destruido, hay que crear un sistema financiero global, y ahí surgen las ideas de un Fondo Monetario Internacional, de un Banco para la Reconstrucción. Van cerca de 40 países a esa reunión, uno de esos países es Colombia, y el delegado de Colombia es Carlos Lleras Restrepo a los 38 años. Carlos Lleras llega allá, se junta con sus colegas, va y lo integra en una de las comisiones estructuradoras de lo que hoy conocemos como el Sistema Financiero Internacional Mundial. Fondo Monetario, Banco Mundial. Definen el anclaje de las monedas alrededor del dólar y alrededor del patrón oro, que duró hasta los 70. Luego, en el año 58, en Quintadiña, en Brasil, se reúnen nuevamente delegados, muchos de los que estuvieron en Bretton Woods, nuevamente, para discutir otras opciones de reforzamiento del sistema financiero. Seguía haciendo falta, no había buen sistema bancario. Pensemos en finales de los 50, era un problema, no la falta de proyectos, sino la falta de financiamiento. Ese era el problema que tenía en ese momento. Y ahí surge la idea de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, una idea que venía desde finales del siglo XIX. Una idea que venía dando vueltas en las conferencias panamericanas de cómo crear un banco que financiara el desarrollo. O sea, el año 58, en Quintadiña, ahí está Lleras Restrepo nuevamente, como delegado de Colombia, trabajando en la creación del Banco Interamericano. Y ahí se junta además con Eduardo Frei, que era su colega, que después fue presidente de Chile. Los dos son presidentes a finales de los 60, 66, 70, en el caso de Lleras Restrepo. Los dos, Frei y Lleras, se juntan y deciden crear un banco o una corporación andina para el fomento, que cubra los 6 países de América Latina, perdón, del área andina en Sudamérica. Entonces, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Una de las motivaciones de Eduardo Frei fue el gran terremoto de Chile de los 60 y la demora en la reconstrucción.
Y eso motivó a Frey a que había que crear un banco que ayudara más rápidamente a la reconstrucción de Chile. La gran preocupación que tenía Lleras en su momento era que el comercio exterior no se desarrollaba y que necesitábamos financiamiento para el comercio exterior. Necesitábamos fomento, era la palabra que utilizaban en los 60, a lo que hoy llamamos desarrollo, lo llamaban en su momento fomento. Entonces crea la Corporación Andina de Fomento en el año 68, en febrero del 68. Vamos a cumplir hace unas semanas atrás, cumplimos los 58 años del banco. Y ahora puedo darles como una especie de visión rápida de qué ha pasado desde el 68 hasta hoy. Estos 58 años el banco lo que ha hecho es crecer esencialmente, pasar de 6 países a 24 en este momento ya, camino a 25 en un mes, prácticamente una cobertura del 99% del territorio en América Latina y el Caribe, con socios además en Europa, que son esencialmente España y Portugal, que aportan también capital al banco. Y hace 30 años el banco se convirtió en un emisor de América Latina y del Caribe. A diferencia de la banca comercial, nosotros no captamos ahorros del mercado, pero emitimos bonos en el mercado internacional. Hoy CAF es el principal emisor no soberano de América Latina y del Caribe. El año pasado colocamos cerca de casi 8.800 millones de dólares en bonos en el mercado internacional. Este año vamos a colocar probablemente otro tanto. En los últimos 4 años hemos colocado casi 30.000 millones de dólares en bonos. Y esos 30.000 millones de dólares han regresado a América Latina para financiar programas y proyectos que tenemos en toda la región. El banco hoy se convirtió en la principal ventanilla de financiamiento regional y en algunos países inclusive por encima del BID y el Banco Mundial, en otros países cerca, en otros países apenas estamos comenzando nuestros servicios financieros, luego estamos todavía lejos de consolidar una cartera, pero en muchos de ellos hemos sido determinantes en el ingreso para cambiar la realidad de algunos de los países de la región y especialmente para financiar sus programas y proyectos más ambiciosos. Este es el caso, por ejemplo, de El Salvador, o es el caso de Bahamas, o es el caso de Costa Rica, de República Dominicana, que son los más recientes en ingresar al banco. Y parte de mi trabajo como presidente del banco ha sido mejorar las calificaciones del banco, ajustar mejor el riesgo del banco a capital, buscar nuevos socios al banco. Y yo recién entré hace 4 años, cuando entré a la presidencia del banco, mi primera preocupación, y se lo dije al equipo directivo del banco, es uno, que tengamos suficiente capacidad para ir acompañando las necesidades de nuestros socios. Y eso implica capitalizar el banco, cosa que hicimos inmediatamente y hemos estado recogiendo justamente los aportes de capital para hacer crecer los servicios financieros del banco. Y lo segundo, mi gran preocupación, y ahora me permite entrar al corolario final, que es la reflexión sobre Córdoba, es el tema de la necesidad urgente de América Latina y el Caribe de prepararse en adaptación y en resiliencia al cambio climático. Esta es la región más vulnerable, junto con África, del cambio climático. Hay gente que puede negar el cambio climático, puede dar opiniones sobre el cambio climático, pero si uno cree en la ciencia y cree en los científicos, se pueden equivocar, por supuesto. Se pueden equivocar en 1 año, o en 2, o en 3, pero lo que no nos vamos a equivocar es que si hay un cambio en la atmósfera muy importante que tiene efectos en sequías, en inundaciones, y tiene efectos en los incendios forestales. Esencialmente, el cambio climático es crisis hídrica. Es en esencia eso. Porque en esencia el cambio climático es más vapor de agua en la atmósfera y son lluvias más torrenciales o sequías más acentuadas o incendios forestales, deterioro de los suelos. Esencialmente eso es la crisis climática. Y lo que tiene que hacer América Latina es prepararse para esa realidad. El año pasado, en uno de los encuentros que organizó el banco, invitamos a quien consideramos puede ser también una de las personas que más ha estudiado el tema del efecto del cambio climático. No es una lucha contra la industria de los fósiles, es simplemente entender el efecto de lo que significa tener más vapor de agua en la atmósfera para efectos del régimen de lluvias o para efectos de las inundaciones y las sequías o de las corrientes. Jeremy Rifkin escribió ese libro que se llama Planet Aqua hace un par de años y habla de cómo la infraestructura que hemos construido a nivel mundial, casi un 70%, está obsoleta frente a los modelos de lluvia que tenemos que tener en el siglo XXI.
Y esto lo dijo apalancado en lo que había pasado con el Katrina en su momento, lo que pasó en Río Grande do Sul, en Brasil el año pasado, pasó en Panamá, pasó en Honduras, pasó en Ecuador, pasó en Colombia y pasó en Córdoba hace 3 semanas. Entonces, tenemos una realidad y es que nuestra infraestructura no está preparada para estos eventos que se van a dar irregularmente en el tiempo, pero que ciertamente se van a dar. Pongo un ejemplo práctico, el puente sobre el río Mendihuaca en, en la vía que conduce de Santa Marta a Riohacha, una vía que estuvo concesionada durante 20 años, el puente no hacía parte de la concesión, el puente era un puente que se había construido en los 70s, todos los ingenieros anunciaron y dijeron, ese puente hay que hacerlo nuevo, hay que hacer un nuevo puente, un puente más alto, un puente cuyas bases sean mejores para poder soportar cualquier tipo de crecida del río. Bueno, finalmente llegó la crecida del río y el puente se cayó. Es una advertencia que estaba hacía muchos años. Este es un caso práctico de miles en toda América Latina y el Caribe, de infraestructura que no está preparada, que construimos en los 50, o en los 60, o en los 70, o en los 80, que no está preparada para el tipo de desafío climático que tenemos por enfrente. Y yo creo que ahí tenemos una de las grandes responsabilidades hacia adelante. Y con esto cierro este tercer punto. Hemos tratado de que la gestión en el banco sea aumentar la capacidad financiera del banco y focalizarnos en lo que hemos llamado Banco Verde de América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de Banco Verde, estamos hablando de un banco que es capaz de acompañar los esfuerzos de los países para ser más resilientes al cambio climático y para estar mejor preparados para enfrentar lo que puede ser la gran crisis de nuestra generación en este siglo. Y obviamente nos interesa la protección de la biodiversidad, nos interesa reducir las emisiones de CO2, pero esencialmente es preparar a la región para lo que viene. Y finalmente, hemos tratado también de que el banco esté cada vez más cerca de los gobiernos subnacionales. Este es un banco que tradicionalmente lo montaron los gobiernos. Yo tengo a cerca de 24 gobiernos como accionistas del banco, a 14 de ellos representados en mi directorio. Pero una de las apuestas que venimos haciendo, acompañados por los ministros de América Latina y del Caribe, es estar más cerca a los gobiernos subnacionales. En América Latina y el Caribe hay 18.600 gobiernos locales, entre departamentos, estados, provincias, municipios, corregimientos, en fin, todas las parroquias, como se llamen, o prefecturas, como se llamen, en cada una de las jurisdicciones legales de América Latina. O sea, es una malla muy importante de liderazgo, es una gran cantera de liderazgo a nivel local y una gran capacidad de respuesta también. Es indiscutible que la capacidad fiscal de los gobiernos locales incide en gran medida en la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso me lleva a otro mensaje. América Latina y el Caribe es de las regiones más urbanizadas del mundo. Tuvimos una rápida urbanización. Casi el 85% de la gente de América Latina y el Caribe vive en ciudades. Y eso pasa en una región como América Latina y el Caribe porque es la mayor migración interna buscando oportunidades. Es la gente yendo a las ciudades a buscar oportunidades de agua, de saneamiento, de educación, de salud. Las mismas fallas o la misma incompetencia del Estado de proveer servicios de calidad en todo el territorio ha permitido que se genere un fenómeno de rápida urbanización y la región que más urbanizada está en el mundo es justamente América Latina y el Caribe. Entonces, la presencia de los gobiernos locales para nosotros es esencial para el desarrollo. Las soluciones de agua, de saneamiento, de transporte, de calidad de vida, son por las ciudades. Y miren la paradoja. La gran paradoja de América Latina y el Caribe es que a pesar de tener esta aglomeración, somos una de las regiones menos productivas en el mundo. Cuando se supone que la aglomeración en ciudades, el principio de aglomerarse, era para elevar la productividad, que es lo que pasa en otras ciudades a nivel mundial. Ciudades que están con mejor calidad de vida tienen una mayor capacidad de producción de bienes y servicios. Eso es una contradicción en América Latina y el Caribe de la que queremos también ayudar a resolver. Por eso decimos que este banco además tiene una misión muy explícita y es la de acompañar el financiamiento para gobiernos locales. Y ahí, desde que yo llegué al banco, hemos pasado de casi 1.000 millones a casi 4.000 millones de dólares anuales en financiamiento a gobiernos locales. Solamente en el caso de Colombia, recientemente la operación que hemos hecho para acompañar al Distrito de Bogotá en la emisión de su bono verde,
que es para la compra de la flotilla de buses y otras actividades más en Bogotá. Hemos acompañado el ejercicio de financiamiento para la ciudad de Barranquilla, trabajando con Cartagena en los temas de financiamiento de la ciudad de Cartagena de sus obras, igualmente con Cali, con Valle del Cauca, y así estamos en ese proceso de organización y espero también próximamente poder ayudar de alguna forma también a Córdoba en la realización de sus proyectos y de expectativas. Y cierro con lo de Córdoba, Jairo. Hicimos, el gobernador, inclusive recién electo, me llamó, hicimos un trabajo que hemos denominado la Agenda Córdoba 2052, una hoja de ruta prospectiva para la productividad y para la competitividad, que esencialmente lo que hace es mirar las potencialidades del departamento de Córdoba. Eh, Hemos estado con ellos acompañándolos en este esfuerzo de tener una visión prospectiva, mirar a largo plazo. Yo creo que las grandes obras que nosotros gozamos hoy, muchas de ellas fueron planeadas generaciones atrás o fueron financiadas generaciones atrás. Muchas de ellas fueron hechas a veces sin saber si le iban a ver o no esa generación. Yo creo que a Córdoba hay que pensarlo de la misma manera, hay que trabajarlo desde hoy, pensando no en los que estamos conectados el día de hoy, sino pensando en los que van a venir. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo de mejoramiento de sus infraestructuras, de su capital humano y por supuesto de mejoras en los fundamentos básicos para el desarrollo del departamento. Y eso fue justamente lo que acompañamos a hacer desde CAFA al departamento, con la idea también de comenzar a sincronizar las actividades de preparación, de planeación, de programación que hace un banco como CAF con el departamento de Córdoba, más allá de la terminación del periodo del gobernador, esto deje una huella, una trilla sólida sobre la cual se pueda construir una relación de acompañamiento técnico y financiero para el departamento para ir acometiendo las obras de envergadura. Me complace también que hayamos logrado con el alcalde Kerguelen llevar a Montería la red que hemos organizado de biodiversidades a nivel de América Latina y el Caribe para trabajar en soluciones basadas en naturaleza, soluciones resilientes para Montería. Justo ahora que ha pasado la inundación, él y yo nos sentamos a hablar de este tema una semana antes de las inundaciones, sin saber qué iban a pasar. Yo creo que el mensaje aquí es el siguiente: nosotros tenemos que comenzar a trabajar hombro a hombro, salir de esta crisis, que es simplemente un campanazo de alerta de lo que va a seguir pasando en adelante, y preparar mejor al territorio, preparar mejor a la sociedad, preparar mejor a las empresas de Córdoba y de Montería para enfrentar lo que se viene en materia de resiliencia al cambio climático. Paro aquí, Javier, agradeciéndole de verdad a ustedes por la oportunidad de esta charla. Por el contrario, Sergio, mil gracias por la presentación, sin duda de gran interés y muchísima vigencia. Usualmente luego de la intervención abrimos el micrófono para que quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, lo puedan plantear y de esa forma iniciar un diálogo que es la esencia de esta tertulia. Por lo tanto, quienes quieran hacer alguna observación en ese sentido después de la presentación, por favor levantar la mano y vamos concediendo la palabra. Kelina, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Pues Sergio, siempre es un placer escucharte. Yo quería consultar dos cosas en particular. Una es sobre la situación fiscal de Colombia como país en particular. En todo este debate, digamos, como también como presidencial, se ha agudizado como la idea de que la situación fiscal del país está como al borde del colapso, al borde del default. Y bueno, pues solamente los más entendidos en la materia que entienden y pueden acceder a toda la información tienen mayor capacidad como de análisis al respecto y ustedes como la entidad que representa, quisiera saber cómo ven a Colombia en ese sentido, en esa capacidad crediticia. Y lo mismo a nivel territorial, porque fíjate que mencionas la oportunidad de créditos o de financiación para determinados proyectos en particular. En el caso de Barranquilla, que es donde yo me ubico,
También siempre ha estado como la alerta de la capacidad de endeudamiento que tiene la ciudad y el desborde del endeudamiento, el riesgo de caja que hay, las dificultades del recaudo, la extralimitación en competencias sobre, no sé, las tarifas y los mirajes que cobran en el ICA, predial, etcétera y demás. Entonces, me gustaría conocer un tanto tu opinión al respecto de esa situación fiscal, tanto a nivel nacional de Colombia como país y de Barranquilla y Montería como entidades territoriales. Gracias. Jorge, tú me dices cómo quieres que procedamos, si responde uno en uno o recogemos varias preguntas. Si ¿Qué quieres, prefieren? vamos respondiendo uno a uno, Sergio, por favor. Perfecto. Entonces yo diría que en el caso de Colombia hay que verlo más como una película que como una fotografía. Eh, el país viene acumulando deuda por mucho choque externo, sobre todo. Si nos vamos a irnos en 18 años atrás. Hemos tenido en el 2008 la gran crisis financiera, que fue una crisis externa, y nos pegó en el crecimiento, nos pegó duro en el crecimiento. Y el gobierno le tocó endeudarse en ese momento y poner entre el 2009 y el 2010 recursos para estimular el crecimiento económico en Colombia. Luego tuvimos el choque de las materias primas, el precio. Veníamos de un superciclo, el superciclo de precios de petróleo y de carbón, que lo tuvimos eh, esencialmente entre el 2004 y 2014. Cuando se frenó el superciclo, Colombia, para dar un orden de magnitud, perdió casi el 60% del valor de sus exportaciones en un año. Esa situación no se había presentado desde la guerra de los 1000 días. Y ese choque le tocó absorberlo al gobierno colombiano. Posteriormente nos llegó el COVID. O sea, muchas de estos impactos del 2008, del 2014, 15, 16 y luego COVID se solucionaron con deuda. Esa deuda se ha ido trepando, se ha ido haciendo cada vez mayor. Y esto es una fotografía muy similar de todos en América Latina. Entonces, los niveles de endeudamiento de Colombia no son tan altos. El problema de la deuda, a mi juicio, en el caso de Colombia, no es tanto el nivel como la tendencia que trae. Es decir, el país hay que pensar lo que tiene que estar preparado para un choque. Siempre van a venir de afuera y no sabemos cuál es. Hay cosas que pueden ir de adentro, cosas que pueden ir de afuera. Entonces, al menos estos tres últimos que he citado, 2008, 2015, 2019, que es COVID, o 2020, que es COVID, esos tres fueron externos. Y esos tres nos pegaron duro en la relación en el ratio de deuda sobre PIB. No fueron impulsos internos, sino producto de esos choques. Entonces, mi primera gran preocupación hacia adelante es, nosotros no estamos exentos de recibir otro choque más adelante y la batería que el país dispone para enfrentarlo se va reduciendo. Entonces yo, obviamente estando en la posición en la que estoy limitado para dar opiniones sobre el manejo de cada uno de los países en particular, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Me queda difícil dar una opinión, no porque no entiendo lo que está pasando en Colombia, sino porque no estoy limitado para dar una opinión. No sé si me explico también ahí, Jairo, pero mi punto es, hay que ver la deuda no como una fotografía, hay que verla como una película. Y puede ser una película de terror, porque si mañana tuviéramos otra pandemia o otro desastre de cualquier tipo, las capacidades de Colombia para poder reaccionar se van limitando. Esa sería mi principal preocupación hoy. Segundo, yo creo que hay la necesidad de hacer mucho más eficiente el gasto público, indiscutiblemente. Yo creo que podemos lograr más con menos. Creo que Colombia se acostumbró y nos quedó una especie de, de pseudo enfermedad holandesa de creer que el país ya había resuelto sus problemas gracias a una bonanza de carbón y petróleo. Y nosotros no somos un país petrolero. Ciertamente no tenemos reservas de petróleo como para pararnos en una mesa y decir que somos un país petrolero. Nos ayudó el petróleo, por supuesto. Nos puede seguir ayudando si aparece algo con seguridad. Pero no tenemos una base energética tan amplia como para que el país pueda recostarse.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo en la racionalización de nuestro gasto, en ser mucho más austeros, pero sobre todo en saber utilizar nuestros recursos de mejor manera. Creo que ahí le ha faltado a Colombia y a gran parte de América Latina, pero a Colombia también un poco más de inteligencia en el gasto. Yo diría esa como una segunda reflexión. Y casi esto, si uno lo lleva a traducirlo a la vida de un hogar, pues siempre será mejor invertir en educación que invertir en la fiesta. Y yo creo que eso es un poquito la reflexión que haría también de vuelta sobre el estado de la deuda. Ahora, por el lado del ingreso, siempre escuchamos las mismas tesis de difícil solución, y es que está cayendo todo el peso sobre el sector formal de la economía, hasta el punto que lo está llevando a los límites de su propio crecimiento. Los negocios hoy son cada vez más internacionales, la deslocación de producción es cada vez más frecuente, elevar demasiado las tasas de impuestos, todos sabemos, tiene un efecto también negativo en el recaudo, pero además termina generando una distorsión dentro de la economía y unos incentivos que terminan corrompiendo también las mismas estructuras del Estado. Llámese contrabando, elusión tributaria, no solamente evasión, también elusión tributaria. Creo que hay que trabajar más en los temas de formalización, por eso creo que nuevamente insisto en que en un país como Colombia, no estoy aquí dando recetas, pero creo que hay cosas que hay que hacer para poder estimular más el mercado laboral, estimular más la construcción de vivienda, que son sectores que pueden ayudar rápidamente a enderezar los planos. Y sí, creo que hay un rápido crecimiento a la deuda que puede generar, dependiendo del manejo que se le dé en el próximo cuatrenio, puede generar también un deterioro. ¿Qué ventaja tiene Colombia frente a otros? Yo creo que la independencia del Banco Central es muy importante, es una cosa que hay que defenderla. Probablemente la opinión pública general no entienda por qué eso es importante, o no le dé importancia, y hay que darle mucha importancia a la independencia del Banco Central y en general al debate económico. Colombia necesita encontrar nuevos motores de crecimiento económico, apostarle a más motores de crecimiento económico, y el sector minero energético, por ejemplo, es uno de ellos. Yo creo que el país le va a tocar más temprano que tarde tener una comprensión muy franca sobre cómo utilizar su capacidad minera, en metales especialmente para la transición energética, y utilizar sus recursos de gas y carbón para poder completar el viaje al desarrollo. Yo creo que nosotros no debiéramos dejar de perder el sueño de que Colombia puede ser un país desarrollado en el sentido no militar de la palabra, no en el sentido de potencia global, sino en el sentido de un país que logra llevar la mayor cantidad de gente a la clase media y reducir la pobreza lo más posible. Yo creo que ese sueño tiene que seguir manteniéndose vigente en todos los países de América Latina. Algunos están muy cerca o están en el camino de llegar ahí, otros están más lejos, pero Colombia no debería perder esa idea de que está dentro de un pelotón de ciclismo donde está en la mitad del pelotón y no adelante el pelotón. Y hablamos del pelotón de América Latina, no estamos hablando del pelotón del norte. Sobre el tema territorial, yo creo que Colombia tiene todavía un gran potencial para seguir desarrollando su destreza fiscal. Yo creo que no vamos a poder hacer desarrollo en América Latina sin una participación activa de las entidades de gobierno local y sin lo fiscal territorial, dando también soluciones, particularmente las más próximas al ciudadano: agua, saneamiento, energía, transporte, las más básicas y más próximas al ciudadano o a los hogares, que tienen que ser respuesta de los alcaldes. Y ahí yo creo que hay que ir llevando el pulso de las inversiones, del financiamiento y de la mejora en el recaudo y del incremento en el recaudo en función también de la plusvalía que desarrollen los territorios. Creo además que, como lo dije al principio, de que hay un margen importante de eficiencias en el sector no transable de la economía. Colombia, con las mismas reglas, tiene estas paradojas, usando las mismas reglas para el Caribe que para
el eje cafetero que para el oriente del país. Tenemos empresas públicas muy rentables que le aportan rentas de capital a los territorios y empresas públicas que son un lastre para las rentas municipales e inclusive le consumen recursos a nivel nacional. Con las mismas reglas, con la misma gente, dentro del mismo país, resultados totalmente distintos. Eso es un poco absurdo. Y ahí es donde yo creo que también hay que dar una discusión sobre cómo ganar eficiencias en el sector no transable de la economía. Pudiéramos generar mucha riqueza a partir de lo que tenemos y ayudar a solucionar muchos de los problemas que tiene también el país a partir de esa mayor eficiencia del sector no transable. Bien, tenemos ahora otras manos levantadas. Inicialmente, Nelson Escobar, justamente hace parte del Banco Interamericano. Adelante, Nelson, y también muy bienvenido a esta tertulia. Gracias, Jairo. Doctor Sergio, gusto saludarlo. Doctor Sergio, usted es Caribe, usted es un líder, lo ha demostrado reiterativamente. Definitivamente, siempre hemos tenido problemas macro que hay que solucionar y afortunadamente tenemos líderes como usted que están trabajando en eso. Hoy tenemos una gente de a pie que se está ahogando en Córdoba. Yo soy cordobés de corazón, tengo grandes amigos, Jairo Burgos es un gran amigo. Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. Si usted hoy pudiera hablar con el presidente Ilan, ¿qué le diría sobre Córdoba? ¿Qué podría sacar de esa reunión con el presidente Ilan para encontrar recursos para Córdoba hoy? ¿Qué podríamos hablar con sus colegas y amigos, Miguel Coronado, Ana María Ibáñez, que son personas importantes en el banco? ¿Qué podríamos lograr hoy, doctor Sergio, para hacer algo por una situación que está teniendo a más de 160.000 personas y 40.000 familias? Es que ahora Jairo decía una cosa que me puso a temblar, se lo digo con franqueza. Ahora se estaba hablando de que en Córdoba no se había visto una tragedia igual a la que está viviendo hoy en día. Muchas gracias por su tiempo, me gusta saludarlo y felicitaciones por su reelección en la causa. Gracias, Nelson, muy amable por tus palabras. Y yo diría que la mejor forma de explicar esto es decir que esto es para el caso de mis colegas del BID, particularmente de Ilan, que esto es Río Grande do Sul, a escala de Colombia. Es la misma inundación que tuvimos en Río Grande do Sul, que hizo una movilización importante de los bancos de desarrollo. Allá los bancos salimos inmediatamente a ponernos a disposición del Ministerio de Hacienda. Yo creo que aquí ha faltado de pronto una convocatoria para la reconstrucción. Para el caso de la emergencia, pues entendemos, están las autoridades designadas para el efecto. Estos bancos funcionan más que para una emergencia, funcionan mejor en el planeamiento de largo plazo y para estructurar soluciones de largo plazo. Yo creo que es un llamado oportuno. Creo que ahora que viene este relevo en el gobierno y vienen debates y un cambio en las autoridades, debieran la misma sociedad en Córdoba promocionar este encuentro de la banca de desarrollo alrededor de las soluciones de largo plazo para Córdoba. Yo creo que hay que tomar esta lección esta inundación, además, como un campanazo de alerta, que lo es para todo el Caribe. Y es un campanazo repetido, porque lo hemos vivido en La Mojana, lo hemos vivido en distintos puntos, lo vivimos con el fenómeno de la niña del 2010, las inundaciones producto del canal del dique. Ahí seguimos todavía sin terminar de cerrar el proceso del canal del dique, a pesar de que hace 16 años tuvimos las inundaciones que tuvimos en el canal del dique y el desbordamiento en Bolívar y en Atlántico. Pero yo creo que nos hemos acostumbrado, estamos viviendo una época muy compleja desde el punto de vista de la gestión pública, porque estamos todo el tiempo reaccionando a la coyuntura y nadie quiere trabajar a largo plazo. Nadie quiere trabajar para colocar las bases para la generación que viene. Yo repito varias veces desde el banco, nuestra función es construir catedrales. Y las catedrales no las ven quienes las construyen, o sea, las ven los nietos o los bisnietos. Pero uno no arranca una catedral sin una piedra
sin la primera piedra, que es hacer una capilla menor. Hay que arrancar a hacer la capilla y empezar en la catedral. Con lo que ha pasado en Córdoba, yo creo que lo ideal sería que el gobierno sentara y dijera, vamos a ver la solución de largo plazo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que estar construyendo? Y preparémonos con modelos pluviométricos que no miran al pasado, que miran al futuro, que no explican lo que pasó, sino que nos ayudan a moldear lo que puede pasar en adelante. Y en ese momento salir a decir, listo, ¿qué nos significa? ¿Qué inversión hay que tener o preinversión hay que desarrollar para qué tipo de proyecto de infraestructura? ¿Cómo hacemos más resilientes a las sociedades en el Caribe? ¿Cómo generamos mejores alertas? ¿Cómo le ayudamos a la gente nuevamente a recuperar sus pocos enseres o sus formas de ahorro, que son básicamente semovientes o animales en el patio de la casa? Es la forma como la gente nuestra, la gente pobre en el Caribe ahorra. Y esos ahorros se perdieron. Entonces, yo creo que sí vale la pena pensar que se puede armar una mesa de trabajo una vez ha concluido, digamos, la urgencia, para decir, bueno, ¿qué aprendimos de esto? Aprendimos que no estábamos preparados, aprendimos que el modelo no funciona, aprendimos que tenemos que tener una infraestructura mucho más ajustada al tiempo que estamos viviendo. En fin, va a salir esas conclusiones con seguridad y de ahí tendremos que pasar rápidamente a la acción. Pero yo creo que el momento para Córdoba es un campanazo para todo el Caribe, indiscutiblemente, para el país, pero para todo el Caribe. Ahí muy importante comentar, Sergio, que actualmente se está constituyendo un ente formado básicamente por el sector privado en Córdoba para trabajar de la mano del sector público territorial, justamente para no solamente ayudar a atender esta emergencia, sino cómo se proyecta el desarrollo de Córdoba, pues de la mano de estas circunstancias. Y ahí conocimos el documento de la CAF, porque Córdoba 2052, porque en el mes de noviembre, cuando hicimos la tertulia número 50, estuvimos nosotros el gobernador Erasmo y presentó ese documento. Entonces yo creo que este tipo de esfuerzo y sobre todo esos espacios de cooperación público-privada pueden ser lugares virtuosos pues, para avanzar en esta línea. Tenemos ahora también un gran amigo de esta casa, Jaime Bonet, no solamente amigo, sino aliado. Jaime es el director del Centro de Estudios Regionales del Banco de la República en el Caribe, quien quiere también intervenir. Bienvenido, Jaime, y adelante. Gracias. Jairo, gracias y Sergio, gracias por la charla y saludos a todos los colegas aquí, los compañeros de Atarraya. Yo tenía una curiosidad, Sergio, mencionabas el tema del endeudamiento, que me llama mucho la atención de los subnacionales y el monto que ha aumentado, pero si veo lo que mencionaste, están los clásicos sospechosos, tienes a Barranquilla, tienes a Bogotá, tienes al Valle, tienes a Cali, o sea, un trabajo que hicimos acá en el centro de estudios, encontramos que sí, que los subnacionales en Colombia no usan la capacidad de endeudamiento, aparte de Barranquilla, que ya que Lina no voy a volver a abordar el tema de Barranquilla. Pero, ¿cómo llegarle a los otros, Sergio? ¿Cómo lograr? Alguna vez algún colega me dijo que es que no le podemos prestar porque no tienen proyecto, o a veces te encuentras tú realidades, municipios que tienen presupuestos de regalías sin ejecutar, que hay un montón, o sea, ni siquiera las regalías que no les cuestan las ejecutan. Entonces, ¿cómo resuelves esa parte? ¿Cómo estás pensando esa parte de la CAP? Y me gustó mucho la frase que dijiste ahorita, invertir más en educación que en la fiesta, porque a veces, desafortunadamente aquí últimamente estamos invirtiendo bastante en fiestas, y entonces estamos gastando en fiestas y en fiestas y en fiestas y en plazas y seguimos con los problemas de saneamiento básico y seguimos con los problemas de educación y seguimos con los problemas de infraestructura. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso desde allá y cómo apoyan a municipios? Si yo estoy pensando en un municipio intermedio, que cómo lograr acceso a la CAF, un crédito. Ya, me callo porque sé que estamos cortos de tiempo. Gracias, Sergio. No, Jaime, muy importante, y esta ha sido como una reflexión que llevamos casi 4 años haciendo en el banco, de cómo logramos entrarle bien a los gobiernos subnacionales. Por eso, inclusive tenemos un reporte de bandera que hace anualmente el banco, y
el equipo investigador del banco se toma casi entre un año, año y medio preparando el reporte. Y nosotros planeamos casi con 3 años de anticipación los títulos de los reportes o los temas. Y el año pasado presentamos justamente el de soluciones cercanas, así lo llamamos, que ese reporte de economía y desarrollo está enfocado en ver la realidad de los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe. Yo le dije al banco, esto es una de las grandes oportunidades de volver nuevamente al ataque, si se quiere, con el tema de los gobiernos locales, porque ha sido como una cosa cíclica a lo largo de los últimos 40 años, como unas ondas de ampliar la centralización, luego recoger un poco, volver otra vez, volver a recoger. Y hay una tensión política, en la medida que sube el liderazgo de los alcaldes, gobernadores, entra en conflicto con el gobierno nacional, con actores políticos nacionales, entonces se ponen palos en las ruedas. Entonces es una tensión constante en América Latina y el Caribe. Y en los países más grandes, la tensión a veces puede ser mayor, en otros es más sencilla. ¿Qué hemos visto en América Latina y el Caribe? Tenemos unas realidades muy dispersas. Entonces yo pongo el ejemplo de México. Es un control total del endeudamiento, una prohibición, además constitucional, de endeudamiento de gobiernos estatales y municipales. No hay manera de hacerle préstamos. Entonces yo me dice, mire, para que ese préstamo en México no es posible. Se puede hacer a través de los bancos de desarrollo de ellos, Banobras o Bancomex o Nafin o cualquiera. Vamos a Guatemala. Entonces en Guatemala, no, en Guatemala sí se puede hacer préstamos directos de la banca de desarrollo de los gobiernos locales. Entonces nos encontramos con otra realidad. Y es, bueno, ¿cuál es la fortaleza institucional de ese municipio? Entonces, yo creo que ahí los bancos tenemos una función que cumplir, que CAF la ha venido poco a poco desarrollando, que la queremos desarrollar más en los próximos 5 años, y es poder crear unidades. Voy a usar una forma fácil de decirlo, pero no es así. Como una especie de FMI criollo, de decir, vamos a ponerle una asistencia, no tanto la parte monetaria, sino la parte de asistencia. Es decir, venga, vamos a ayudarlo a desarrollar instituciones fiscales territoriales que sean efectivas. Y ahí una puerta de entrada para poder desarrollar la capacidad de crédito de pronto de la entidad territorial. Entonces saltamos, por ejemplo, a países como Panamá, donde la centralización es más reducida. Muchos de los países centroamericanos tienen muy comprimido la descentralización. No es posible hacer financiamiento porque sencillamente las competencias municipales son reducidas. Por ejemplo, agua y saneamiento en Panamá, basuras en Panamá lo lleva el gobierno nacional, no lo lleva la ciudad. Y si uno habla con el alcalde de Panamá dice, yo básicamente me encargo de ornato y embellecimiento. Ni siquiera las multas de tránsito las puede colocar el alcalde de Panamá. Ni las multas de tránsito. Entonces, claro, esto es una realidad. Y dice, bueno, entonces en caso de Panamá es más difícil, toca trabajarlo con el gobierno nacional, toca trabajarlo con el alcalde. Se va uno a Brasil, que es un estado federal, entonces el gobierno dice, a nosotros nos ha dicho, yo solamente quiero que CAF le preste a los municipios, no quiero que le preste al gobierno nacional. El financiamiento Brasil lo consigue por otra parte, en lo federal, y nosotros nos encargamos solamente de atender municipios. Entonces, el 98% de la cartera de CAF en Brasil es estrictamente municipal. Y es una cartera bellísima. Hemos hecho financiamiento de saneamiento básico en Niterói. El primer municipio en Sudamérica en tener 100% de saneamiento básico, construcción basada en naturaleza, es el municipio de Niterói, y lo hemos financiado nosotros, ese proyecto en la Bahía de Guanabara. El metro en Sao Paulo, y así, cisternas para controlar la inundación en la área metropolitana de Sao Paulo. Y en el caso de Argentina ha sido más provincias que municipios, ha sido el nivel departamental, por decirlo de alguna forma. En el caso de Chile la experiencia es muy reducida, porque también la centralización no ha permitido ese desarrollo. Entonces, lo que hemos visto en América Latina es que nos toca ir país por país mirando cuál es la realidad país por país. Entonces, lleguemos a Colombia. Entonces, llegamos a Colombia y encontramos la realidad de Colombia de los 90, del 2000 y del 2020, la evolución que ha tenido todas las instituciones fiscales territoriales. Y yo creo que Colombia pagó con sudor y lágrimas, o sangre, sudor y lágrimas, el ajuste del 2001. Los primeros 10 años de descentralización fueron la auténtica borrachera. Y lo fueron de los territorios y lo fueron de los bancos. Y la experiencia fue desastrosa. Los primeros 5 años del inicio de este siglo se fueron haciendo ajustes. De hecho, Barranquilla arranca su ajuste realmente en el 2007, 2008. Hay un derranque, arranca con un financiamiento particularmente de FinDeter. Nosotros hemos tratado de establecernos en Colombia ofreciendo dos cosas. A los usual suspects, como dice Jaime, caso Bogotá, caso Medellín, caso Cali, Barranquilla, pues es más fácil sentarse a hablar con un secretario de Hacienda
en Bogotá y sentarse con ellos y decir, mira, estas son las condiciones, se miran las cosas, y ven, no, este producto me sirve, este producto no me sirve. Y de pronto lo que sirvió en Bogotá fue una cosa novedosa, la emisión de un bono verde. Entonces le ayudamos a estructurar el bono. Entonces, si una ciudad como Bogotá puede estructurar un bono verde, y nosotros podemos salir a ayudarlo a colocar el bono y compramos parte del bono. Entonces Bogotá logró colocar un bono de unas buenas condiciones y traslada ese beneficio al financiamiento de sus programas ambientales. Bueno, eso le puede servir a la ciudad de Medellín probablemente, pero bueno, de pronto eso no le va a servir a Montería. A Montería o a Santa Marta le puede decir otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Marta, llevamos 2 años trabajando con el equipo fiscal de Santa Marta para ayudarlos a que tengan capacidad crediticia, a mejorar internamente, y le hemos puesto asistencia técnica para llevarlos a un punto donde la ciudad pueda responder el día de mañana y podamos darle un financiamiento de largo plazo, de 15 a 20 años. No nos interesa hacerle tampoco un desplazamiento al sistema financiero local en Colombia. Nos interesa completarlos. Entonces le hemos dicho a la banca local, nos interesa ir juntos y hacer financiamiento en moneda local, evitar los riesgos cambiarios, porque nosotros captamos en dólares, pagamos en dólares, tenemos operaciones en dólares, pero podemos corregir de alguna manera sintéticamente el riesgo cambiario para los municipios. Entonces, por ahí nos hemos ido metiendo, desarrollando productos para municipios como Santa Marta. Y yo creo que si ese es posible, también puede ser el día de mañana de Montería. Ahora, cuando identificamos qué proyectos son los que queremos financiar, yo he dicho, básicamente es infraestructura. No nos metan en financiamiento de gasto corriente. Nos metemos en infraestructura, o lo metemos en social, o lo metemos en ambiental. Y si lo ponen ahí, les digo yo de vuelta, yo les ayudo con la estructuración. Anualmente sacamos un pedazo de los excedentes del banco, lo llevamos a fondos para estructurar proyectos, para evitar justamente la siniestralidad. Y efectivamente, no hay buenos proyectos en América Latina, no los hay en Colombia, no los hay en los municipios nuestros en el Caribe, y hay que crearlos. Entonces, le pongo un ejemplo práctico. La decisión en Santa Marta fue, vamos a trabajar la recuperación, el plan 2 del centro histórico, que implica recuperar 3 o 4 edificios claves en el centro para detonar toda la actividad cultural de la ciudad en el centro. Entonces le dije, nosotros tenemos experiencia en esto. Nosotros hicimos el museo de la ciudad en Salvador de Bahía. Hicimos una reconstrucción de toda la plaza de la iglesia del Bonfim en Salvador, que es un monumento patrimonio de la humanidad. Entonces, venga, le ayudamos en esto. Entonces le estamos ayudando con la parte de la preparación del proyecto. Le asignamos una cooperación técnica no reembolsable a la ciudad con un equipo de primer nivel para hacer bien el proyecto. Una vez termine eso, tienen el acceso al crédito y le acompañamos con la unidad de ejecución para que eso les quede bien hecho. Entonces, esa oferta se la estamos haciendo a municipios como Santa Marta y es perfectamente válida para Montería. El alcalde, por ejemplo, me dice, a mí me interesan las zonas de oxidación, las lagunas de oxidación que tenemos en Montería, restaurarlas y recuperarlas para plusvalía del municipio. Entonces, he dicho, eso es un proyecto perfecto para nosotros, para yo conseguirte los recursos de cooperación para estructurar eso, y luego vamos al financiamiento. Y en el financiamiento, por ejemplo, hay bancos, pero que haga la cuña aquí de uno en particular, pero hemos hecho un programa muy bueno con el BBVA, comenzamos con 50 millones, ahora vamos en 100 millones, para financiamiento de soluciones basadas en naturaleza o financiamiento a pequeña y mediana empresa que vaya enfocada a reducir la huella de carbono. Y ha tenido buena demanda. Pero eso también incluye los municipios. Si mañana hay un municipio que quiere, por ejemplo, mejorar el vertedero o quiere hacer una planta de tratamiento de aguas residuales de 30 millones, 20 millones de dólares, ahí va a encontrar el financiamiento en pesos. Y la asistencia técnica nuestra detrás junto con el banco. Entonces, hemos tratado de ir creando cada vez más herramientas, más salidas, a ver qué es útil. Hemos desarrollado otro producto con la ventanilla del sector privado y no soberana del banco para las empresas públicas. Yo soy un creyente de que si nosotros somos capaces en Colombia de tener una empresa como el Grupo Energía de Bogotá, como EPM, pues no hay ninguna razón para que uno no pueda pensar que las empresas públicas en Montería o en Santa Marta o en Barranquilla sean rentables y le generen ingresos o rentas de capital a las ciudades. Y a eso me refería cuando hablo de la eficiencia del sector no transable. Yo creo que ahí los bancos de desarrollo podemos jugar un rol mejorando la gobernanza. Inclusive en algunos casos, tomando inclusive
posiciones al interior de esas empresas públicas, como ya lo hemos hecho en Colombia, junto con Sumitomo, con el IFC de FDN, y eso ayuda a la gobernanza de FDN. Ese mismo modelo sería importante trasladarlo probablemente a algunas empresas públicas en Colombia y ayudar a que mejore la gobernanza y esos monopolios, que son monopolios, el del agua, el de saneamiento, el de la basura, si son eficientes, debieran generar rentas de capital para completar el viaje al desarrollo. Entonces yo creo que por ahí van saliendo como las aristas de lo que podemos hacer. Hemos montado una gerencia de desarrollo territorial dentro del banco, rearmado los equipos con esta filosofía de esta región no se va a desarrollar hasta cuando las ciudades no hagan bien su trabajo. Las ciudades tienen que hacer bien su trabajo. Son responsables del transporte, son las responsables de la calidad del aire, son las responsables de la calidad del agua, son las responsables de las políticas de seguridad ciudadana. Yo voy hasta a la semana entrante a Lima. Todo el tema que tenemos allá es los sistemas de seguridad no hablan entre sí, las cámaras no hablan entre sí, tienen distintos distritos. Vamos a hacer una cooperación con ellos y una operación de crédito, unificar todo el sistema de seguridad de las cámaras para que todos los sistemas se hablen entre sí. Entonces, todas estas soluciones salen desde las ciudades. Entonces, yo creo que un país como Colombia, que es un país de ciudades, tal vez el país de los andinos, el más descentralizado es Colombia. O sea, yo sí creo que las soluciones del país van a llegar desde lo territorial, no van a llegar desde Bogotá. Esa caballería no va a llegar. Eso tiene que pasar a nivel local. Tenemos ahora una intervención de otro amigo de la casa, Rodolfo Sea. Adelante, Rodo, por favor. Buenas noches, Jairo, y a todos los colegas presentes y por supuesto a Sergio. Bueno, yo tendría muchas preguntas, sé que el tiempo es corto, pero Sergio, en la época que estuvimos en Findeter con el doctor Arboleda, se hicieron muchos ejercicios de planeación, se hicieron ciudades sostenibles, más de 16 ciudades, se hizo el Diamante Caribe y Santander, y quedaron todas estas hojas de ruta que poco a poco se fueron marchitando y no se fueron utilizando. Ahora cuando yo veo lo que ustedes dicen del plan 2052 de Córdoba, que es muy importante, ¿cómo hacer para que estos planes en las ciudades y en el territorio tengan continuidad? Por supuesto, Jairo explicaba ahora que en Córdoba hay esa iniciativa desde lo privado, en lo cual está Atalaya y que es una de las formas. Pero yo creo que tenemos una debilidad y es que a veces somos poco colectivos y también como seres humanos muchas veces lo que queremos es figurar individualmente con cosas nuevas que no hacen parte de la planificación. Totalmente de acuerdo, Rodolfo, y me alegra además saludarte. Yo creo que hay una máxima que utilizaba en la Segunda Guerra Mundial Churchill, que era lo importante no es el plan, sino la planificación. Y mantener el ejercicio de diálogo y la interacción público-privada es esencial. Yo creo que los planes, inclusive yo mismo al equipo de CAF, se lo mencioné y se lo mencioné también al director del BID en Bogotá, hay que utilizar esa experiencia porque la verdad fueron trabajos muy completos de la huella urbana, del impacto. Muchas de las cosas que están pasando de cambio climático ya están diagnosticadas ahí. Fue un trabajo muy bien hecho, que además ya en ese momento que se hizo, estaba mirando lo que ha pasado con el fenómeno de la niña del 2010. El programa que menciona Rodolfo nace en 2011 y se comienza a implementar a partir del 2012 en Colombia, con un pico del trabajo de Findeter que hicieron tanto Rodolfo como Luis Fernando Arboleda para tener justamente una información cada vez más estructurada, y el de Diamante Caribe también. Yo creo que ahí, vos lo hiciste, hace falta un ingrediente siempre, que es el de la voluntad política, el de querer abrazar esos procesos, el de poder sacarlos adelante, el de no desfallecer, porque esa es la historia. Yo creo que los trabajos hay que utilizarlos. Yo personalmente los tengo todavía, se los he compartido al equipo. Inclusive cuando fuimos a lo de Santa Marta les dije, ahí está el trabajo que se hizo con la agencia francesa, con Findeter,
que hizo el BID, hizo un trabajo muy completo de la ciudad, igual para Cartagena, igual para Barranquilla, que fue el primero que se hizo. Yo creo que esos trabajos siguen siendo útiles, por lo menos en el caso de CAF. Hemos dicho, si como son información pública, le hemos pedido a Findeter entregue, yo más, lo pedimos oficialmente, la entrega de los trabajos para poder utilizarlos en estas nuevas versiones hacia adelante de los planes de acción con los territorios. Entonces yo creo que no son esfuerzos perdidos y son esfuerzos que hay que seguirlos valorando, que hay que mantenerlos y hay que posicionarlos. Yo creo que ahí es un trabajo y conecta eso con lo que Nelson preguntó antes sobre el tema de cómo hacer que estos bancos trabajen más coordinadamente y ofrezcan mejores servicios de vuelta al cliente, que al final del día son las sociedades. Es como presentarnos juntos. Cuando vino esta camada, Rodolfo, de nuevos gobernadores y alcaldes, hicimos con Findeter, con el Banco Mundial, con el BID y nosotros, una reunión en Cartagena, en las Américas, para decirle, señores, aquí estamos. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Esto es lo que sabemos hacer o esto es lo que hemos hecho. Y vino el vicepresidente del Banco Mundial en ese momento, Carlos Felipe Jaramillo, estuvo representante del BID y estuve yo como presidente de CAF con el colega mío representante en Colombia para presentarle a gobernadores y alcaldes electos, cuando estaban en los seminarios estos de actualización de clase del SAP, para decirles, aquí está la información. Pero ahí, como dice el dicho, se necesitan dos para el tango. Y ahí es clave encontrar quién tiene esa voluntad y poder trabajar ahí. Entonces, misma la reflexión que hacía ahorita Jaime de los sospechosos siempre usuales, pero que termina pasando que terminamos siempre nuevamente en los mismos sitios porque la voluntad se manifiesta y se expresa ahí. Pero yo creo que y tiene toda la razón Rodolfo, que nosotros lo que no podemos es perder valor a medida que pasa el tiempo, pensar que estas cosas que se hicieron hace 2 años, 8 años, 6 años, ya no sirven, al contrario, son muy buenos insumos para construir los planes de acción de ahora. Gracias, Sergio. Y decíamos al comienzo que una de las reglas fundamentales de Atarraya es empezar a tiempo y terminar a tiempo. Creo que hay lugar en los 4 minutos que quedan para una última intervención. Tú hablabas de infraestructura y justo tiene la mano levantada una fundadora de Atarraya, que es la ingeniero Diana Espinosa, quien fue presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingeniería y seguramente quiere tocar el tema también. Adelante, Diana, y bienvenida. Gracias, Jairo. Y Sergio, muchas gracias por esta importante presentación. Pero volviendo, yo también soy monteriana y me duele lo que pasa y el tema de Urraza lo hemos dejado a los políticos, a los periodistas. Yo creo que la ingeniería y la parte técnica poco ha hablado, pero sí escuché las intervenciones del alcalde que han sido muy buenas y él mismo decía que los programas de gobierno de Córdoba y de Montería tienen que cambiar. No tiene sentido ir a hacer estadios y otro mundo de infraestructura viendo lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Y bueno, y de mucha experiencia a nivel mundial, hace unos años se pensaba que el tema del cambio climático era en nuestros países por un tema de subdesarrollo, pero bueno, viendo las inundaciones, lo que acaba de pasar en este pueblito al lado de Sicilia, de una lluvia y que el pueblo tiene que desaparecer prácticamente, lo que pasó en París, lo que pasó, nosotros tenemos que hacer una nueva, yo pensaría que hay que actualizar los estudios de hidrología y todo esto, porque es que el cambio climático, ya todas las estadísticas que existían han ido cambiando. La creciente de lo que pasó en Italia, por ejemplo, fue al día siguiente, al año siguiente fue la misma creciente. Y lo que no sabemos y no hemos dicho es la creciente máxima del río Sinú puede ser 7 veces más de esta que está sucediendo en este momento. O sea, el diseño del vertedero de Urrá está diseñado para la creciente máxima, que son 14.000 metros cúbicos por segundo, y ahorita nos están llegando 2.000 metros cúbicos por segundo. Y el vertedero, obviamente, con la creciente de 300 años, se va a Montería y se va todo. Entonces, ¿qué tan abierto es la CAF, junto con todos estos bancos que han mencionado, como lo que mencionaste hace un momento en la reunión de las Américas, de empezar a promover un análisis y un estudio de esto, porque aquí tenemos que hacer unas actualizaciones? O sea, aquí el tema de Urrá se ha vuelto ambientalistas versus desarrollo, pero si Urrá se hubiera hecho
hubiera habido otra cosa distinta y si Urra 1 no existiera, las inundaciones habían hecho mucho más desastre. Entonces, ¿qué tan abierto es el banco de financiar un proyecto de estos? Porque empezamos a tachar que más estudios y más estudios, pero es que esto hay que hacer, porque lo que está pasando en Córdoba no es lo que ha pasado siempre. ¿Y qué tiempo se demora eso? Porque aquí, además de lo que tú mencionabas, el éxito de Barranquilla ha sido una continuidad, una voluntad política, pero también una seguridad jurídica, que es mucho lo que nos preocupa a nosotros en las provincias y en los departamentos. Entonces, eso es como lo que quisiera saber, qué tan abierto es el banco de hacer un grupo y financiar algo y apoyar al ente territorial que necesita ese fortalecimiento institucional. Diana, mi respuesta rápida sería sí. Eso es lo que el banco hace. Por eso habla ahorita de que muchas de estas estructuras y estas instituciones financieras están diseñadas es para tener un pensamiento catedral. El pensamiento catedral es saber que tú vas a hacer algo que pronto no lo vas a ver y que hay que comenzar a hacerlo igual. Entonces, la respuesta es sí. Yo inclusive esto se lo comenté ya a mucho el equipo nuestro de la Gerencia de Acción Climática en el banco. Cuando yo llegué al banco, cambiamos toda la estructura por dentro para poner esto por delante. Por eso hablaba, hacía caso, la referencia ahorita a Jeremy Rifkin, que esa es su tesis esencial. Y Rifkin lo que dice es que hay un problema de volúmenes de vapores de agua en la atmósfera que van a incrementar. Y eso fue lo que vivimos en Valencia en el 2024, cuando fue la Dana en Valencia. Fue exactamente eso. No es que no hubiera, siempre ha habido danas, siempre han tenido esas lluvias torrenciales entre el verano y el otoño, pero nunca habían tenido la que tuvieron, que fue descomunal. Entonces, ese día se puso a prueba la capacidad de su planeación. Entonces, uno puede citar N casos. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos el momento en que pasó Katrina. Y uno dice, bueno, esta es la economía más fuerte del mundo, la más desarrollada. Sabían que habían inundaciones en el río, que era la parte baja del río. Bueno, y pasó lo que pasó hace 21 años. Entonces, esto es una historia acumulada. Acapulco se salvó 2 veces de los huracanes hasta que ya no se salvó, hasta que le pegó el huracán el año pasado. Jamaica llevaba 38 años sin pasar de un huracán categoría 5. Entonces, con Jamaica pasa lo que le pasa al que se monta en bicicleta o en moto, no es si se va a caer, sino cuándo se va a caer. Entonces, tenía 38 años y el huracán Melissa les va a costar la friolera de 44 puntos del PIB. Eso es lo que le va a costar a Jamaica la reconstrucción. 22.000, le fue, en 2 días se le fue la mitad del PIB al país, destruido. Tienen que volver a hacer nuevamente la mitad de la isla. Le vale 22.000 millones de dólares esto al gobierno de Jamaica y a 8.000 por lo menos públicos y el resto privados. Entonces, cuando uno ve esta realidad, uno dice, América Latina, que estamos en la franja, ya advertido hace por años, de que estamos en la franja de mayor impacto. Y Colombia es un país, además, de los más lluviosos en el mundo. O sea, nosotros además sabemos que nos va a caer el agua. O sea, esto no es una cosa nueva. Yo era ministro de Comercio y me acuerdo sentado el 8 de agosto en el primer gabinete y el tema fue la presentación del IDEAM sobre lluvias. Hace 16 años. De ahí nace la idea de un fondo de adaptación, de ahí nace la idea de crear unos fondos para preparación. O sea, esto no son cosas nuevas. Lo que pasa es que la gestión pública nuestra ha sido deficiente. Hemos tenido una mala gerencia. No es por falta de recursos, no es por falta de ingeniería. O sea, conocimiento hay, tecnología hay, dinero hay, pero hay un problema de gerencia y de gestión pública terrible. Y vivimos al día, o sea, vivimos todo el tiempo apagando el incendio y no hemos querido hacer el debate de largo plazo. Yo creo que parte del aporte de ustedes como constructor de opinión local, y sobre todo en este momento decirle a la gente, como tú lo decías, los debates tienen que ser debates informados, tienen que ser debates con rigor. Este no es el momento para hacer un cadalso a ver a quién echamos la culpa y cómo lo llevamos al linchamiento y al apedramiento público a alguien. Este es el momento para pensar, esto que pasó va a pasar más adelante, puede pasar por 2 veces o por 3 veces, en 10 años o en 20 años o en 1 año. Eso nadie lo sabe. Lo cierto es que hoy estamos viendo las temperaturas en el norte como si fueran datos marginales y resulta que estamos conectados con ellos. O sea, estas olas de frío intensos en el este de los Estados Unidos nos van a golpear a nosotros. Nos están golpeando. Estoy viendo, por ejemplo, la caída de lluvia en la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, esta es la época seca. Por eso está lloviendo.
no ha parado de llover, sigue lloviendo hoy todavía. Entonces, cuando uno mira estas cosas, yo creo que es suficientes alertas para hacer lo que tú estás diciendo. Del lado nuestro en el banco, con recursos limitados, pero con toda la voluntad puesta en esto. Yo estoy llevando una propuesta ahorita al directorio de la Asamblea del Banco en 2 semanas para que me autoricen más recursos justamente para resiliencia y adaptación. Y hay que comenzar a hacer este tipo de estudios. Y como tú lo dices, no importa si dicen, no, ¿para qué más estudios? No, hay que hacerlos y hay que hacerlos ajustados a estas realidades. El pasado nos sirve de ilustración, pero no nos predice el futuro, la verdad. Sí. Mil gracias, Sergio, de verdad que muy amable y atento con este centro de pensamiento por aceptar la invitación. Y quiero cerrar con 3 mensajes puntuales. El primero, aprovechar y comentarles a todos que recientemente la Fundación Atarraya ha puesto a disposición de los interesados 2 estudios que se han culminado sobre el tema de finanzas públicas territoriales, uno a nivel del departamento de Córdoba y otro a través del municipio de Montería. Próximamente viene el del municipio de Cereté. Te lo voy a mandar, Sergio, porque me parece que es interesante, por supuesto, para la biblioteca y los equipos del banco, pero a todos, pues, invitarlos a que también conozcamos más el departamento, y es un poco de el propósito y la misión que tiene la Fundación Atarraya. En segundo lugar, todo eso es posible gracias a la contribución de los aportantes a la fundación, invitarlos a que se vinculen a ella y contribuyan a las causas que patrocina la fundación. Y por último, reiterarle a Sergio el agradecimiento por la muy interesante charla de esta noche. Que tengan presente tú y en la CAF que esta será un vehículo a disposición del banco en lo que estimen conveniente, y esperamos que una futura ocasión podamos volverte a tener en este espacio, Sergio, y ojalá de manera presencial. Muchísimas gracias, Ana. Claro que sí, Jairo. Mil gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo a todos. Una buena noche para Muchas todos y gracias. feliz Hasta noche. luego. Adiós. Gracias. Chao. Hasta luego.